4 dominicanos intentaban llevar porquerías a España desde el Aeropuerto Internacional de las Américas. Estos individuos estaban ocultando 180 kilos de aquello en cajas de lechosa. La DNCD y el Ministerio Público hicieron un operativo, los capturaron, pero aquí llama la atención varias cosas que quiero analizar y reflexionar con ustedes. La primera es todas las acciones que está haciendo la embajadora Lea Campos. Y me refiero a las reuniones que ha tenido con diferentes sectores de esta sociedad, especialmente con el sector político. La última visita que llamó la atención de la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana fue la reunión que sostuvo con el expresidente Danilo Medina. Días atrás llamó mucho la atención de la sociedad que la embajadora fuera a visitar a nuestros colegas de Somos Pueblo. Eso se hizo viral. Y todas estas visitas que está haciendo la embajadora tienen un objetivo, no es solamente para socializar. Por eso es que llama mucho la atención que sigan entrando esas porquerías a este país. Porque la DEA tiene muy bien vigilada la República Dominicana. Siguen sobrevolando todas las costas de este país precisamente para identificar por dónde es que están entrando. Recordemos, días atrás, en Los Alcarrizo, en ese sector, las autoridades decomisaron varios paquetes de esa porquería. Días atrás, decomisaron varios kilos en una lancha en Baní. Es decir, señores, pese a que están las autoridades norteamericanas en este país, las organizaciones dominicanas junto con los colombianos, venezolanos o de otras nacionalidades de este continente siguen mandando esas porquerías. ¿Cómo se puede uno explicar que pese a que ellos saben que la DEA está vigilando cada metro de esta costa, o de las costas, mejor dicho, de este país, se atrevan a seguir mandando esas porquerías y en cantidades muy grandes? Hay que ser muy tonto como para saber que ahora República Dominicana en ese tema está muy caliente. Están muy al tanto autoridades dominicanas y autoridades norteamericanas como para que sigas mandando kilos de eso. Para que esto suceda así, para que te sientas muy confiado de que a tu mercancía no le va a pasar nada, tú tienes que tener un respaldo y una seguridad de algún político, de algún militar, de algún policía, de alguna autoridad con alto poder, porque de otra manera no te vas a arriesgar a perder tanto dinero. Y esto es lo que llama la atención. Recuerden que en días pasados vinieron autoridades de alto nivel de Estados Unidos a reunirse con el zar antisustancias de este país, con el vicealmirante Ulloa, el presidente de la DNCD. A pesar de esa presencia, a pesar de que vinieron a monitorear, según ellos, a pesar de que vinieron a recibir el informe que ha estado haciendo la embajadora Lea Campos, porque la señora embajadora lleva algunas semanas visitando varios lugares de este país, reuniéndose con gente clave, y eso es precisamente para recopilar información. Y ahora que en el Aeropuerto Internacional de las Américas, donde los norteamericanos instalaron tecnología y hay aeronaves en ese aeropuerto, donde hay presencia de efectivos de la DEA y de otras organizaciones o de otras agencias de inteligencia de Estados Unidos, pese a eso, en el aeropuerto encontraron estas cajas, porque son 180 kilos, eso no es una cantidad mínima. Entonces, hay que saber quiénes son esos poderosos dominicanos que manejan el aeropuerto
para que se pudiera almacenar esa mercancía? Esa es la pregunta. Porque según la prensa nacional, los detenidos fueron identificados como Joan Antonio Bonilla, Francisco y Rafael Santo Eusebio, ambos empleados del aeropuerto, así como Tomás Florentino de la Cruz y Henry Osuna, ex empleados del aeropuerto. Pero estos individuos no son los dueños de eso. Yo estoy seguro que un empleado así no puede tener el poder para que esa mercancía la dejaran ahí como si nadie, que nadie la revise, tenerla bien escondidita, burlar las cámaras de seguridad, porque si hay algo en el aeropuerto internacional de las Américas es seguridad. Perros, gatos y cucarachas adiestrados para oler esas porquerías. Todas las cámaras, todos los miembros de seguridad que están vestidos de civil, que ustedes los ven paseándose y metiéndose al baño, a las cafeterías, hay mucha inteligencia y ustedes no la ven. Entonces, como para entender que las agencias de inteligencia de Estados Unidos están haciendo operativos, no hay forma de explicarte eso. Hay que tener una cierta seguridad de protección al más alto nivel. Esto es lo que le interesa a la embajadora Lea Campos. A ustedes no se les hace muy interesante, primero, que Marco Rubio viniera a este país, el secretario de Estado, el segundo hombre más poderoso de esa nación, después de que se hizo el decomiso de 10 toneladas en Caucedo, vino de urgencia a los 2 días a llevarse el avión de Nicolás Maduro que estaba parqueado ahí en el Aeropuerto Internacional de las Américas, y lo otro, a decirle al presidente Luis Abinader que a partir de ese momento el vicealmirante Ulloa era un empleado de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, porque lo nombraron zar antisustancias, el primer zar antisustancias que ha tenido este país. El vicealmirante Ulloa tenía presupuesto o tiene presupuesto asignado de Estados Unidos. Tiene acceso a toda la base de datos de las agencias de inteligencia, dicho por Marco Rubio. Iba o va a despachar directamente con los norteamericanos. Por eso es que Lea Campos se reunió con el vicealmirante, por eso es que Marco Rubio se reunió, por eso es que estas autoridades que vinieron recientemente, que tienen que ver con la DEA y con asuntos de seguridad de Estados Unidos, se reunieron con el vicealmirante. Recuerden que la embajadora Lea Campos hace una semana cerró la oficina de la DEA en la embajada de este país. Después de que se reabre la embajada, vienen estas autoridades, pero durante ese proceso siguen capturando kilos y kilos de esas porquerías. Lo de Baní, señores, esa lancha de Baní repleta de eso. En Barahona, lo de Barahona, así que hay videos ahí. En la playa con gente agarrando esos kilos. Entonces aquí algo no cuadra. Aquí hay algo que no nos permite entender que las autoridades norteamericanas y las autoridades dominicanas no puedan detener a estos individuos. Y para mí no es otra cosa más que una cortina de humo. Porque si nos presentan que estos 4 individuos empleados del aeropuerto intentaban llevar 180 kilos, yo estoy seguro que de ese aeropuerto hacia Europa pudieron haber partido más de 2,000. Es que es así de simple.
Los norteamericanos son los más adictos a esas porquerías en todo el mundo. Se habla de que tienen un mercado activo de más de 30 millones de seres humanos adictos a eso. Necesitan suministrarle eso, porque si no, ese país va a explotar. Además de que los verdaderos dueños de esas porquerías, los verdaderos dueños de esas organizaciones que nos presentan los medios, tanto de México como de Colombia, los verdaderos jefes están en territorio norteamericano. Hay un libro de un exmilitar norteamericano donde expresa lo siguiente: quien distribuye todas esas porquerías dentro del todo el territorio norteamericano es el ejército de esa nación. En camiones, en trailers, en todo, del mismo ejército. ¿Quién maneja al ejército de Estados Unidos? ¿Donald Trump? No. La élite poderosa que puso a Donald Trump ahí, y que pone a senadores, y que pone a diputados, y que pone todas las autoridades de ese país. No, la Cámara de Representantes. Entonces los norteamericanos necesitan tener una distracción desde el punto de vista de apresar pequeñas cosas, pero por otro lado, los verdaderos kilos siguen llegando a Europa, un mercado que está creciendo para esas porquerías. Ya se está enviando a Asia también. Algunos países de Asia como Filipinas, como Singapur, como China, tienen leyes muy estrictas con respecto de eso. Si en Singapur o en otros países de estos que les estoy diciendo se te ocurre fumar un cigarrito de esa hierba o tener una sola cosita de ese talco, te quitan la vida. Allá no vas a la cárcel, allá te vas. Precisamente para evitar que esa gente, por ejemplo China, que en su territorio ya tiene cerca de 1.400 millones de habitantes, evitar que se vuelvan dependientes de esas porquerías. Acuérdense con lo que pasó en la guerra del opio en China. ¿Cuántos chinos en esa época, obviamente eran mucho menos que ahora, pero se volvieron adictos al opio? Empezó una guerra por esa porquería. Y los chinos limpiaron eso. No hay forma de que en China entre una cosita de esas porque no hay mercado. Saben los chinos perfectamente bien qué les va a pasar si la policía los agarra con una cosa de esas. O en Singapur. Entonces lo que hay que preguntarse es: ¿quiénes son? ¿Por qué nunca nos muestran? ¿Por qué la Procuraduría, el Ministerio Público no llega a las cabecillas reales de estas organizaciones? ¿Quiénes eran los verdaderos poderosos dueños de esas 10 toneladas que decomisaron hace meses? El mayor cargamento en toda la historia de este país. Demasiada. Yo creo que ni siquiera en México, ni en Colombia, ni en ningún otro país habían decomisado tanta porquería en un solo momento, en un solo lugar. Son miles de millones. Bueno, vamos a ponerlo en millones de dólares. Pero es una cantidad extraordinaria. Llama mucho la atención. ¿Qué está haciendo la embajadora? ¿Qué va a decir ahora la embajadora Lea Campos? Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos. Hasta la próxima.